Gracias, Jesús. Ahora viene la palabra de Dios. Dios sabe que cuando estuve haciendo este mensaje, hermano, no entendía quizás el por qué Dios me llevaba a hacer este mensaje para hoy. Pero ¿sabes qué? Él tiene el control de todas las cosas. Él sabe los tiempos, Él sabe todo lo que va a acontecer en el futuro. Amén. Y es por eso que en este día, cuando estaba comenzando a hacer este mensaje, podía ver, y Dios me hacía recordar muchas situaciones quizás que pasé en mi vida anterior, y podía entender cómo es que Dios obra en la vida del hombre para enseñarle. Amén. Y este mensaje lleva por título, dice: tu fracaso no marca el final de tu llamado. Tu fracaso no marca el final de tu llamado. Amén. ¿Qué es para usted un fracaso? ¿Qué es para usted tener un fracaso, hermanos amados? Amén. Muchas veces en la iglesia no se habla de estas cosas. Muchas veces nos enfocamos y damos otro tipo de mensaje. Pero ¿sabes qué? Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Y cuando Dios me dio esta palabra, me recordé muchas situaciones en las cuales había fracasado en mi vida. Muchas situaciones en las cuales quizás no había encontrado el resultado que yo esperaba. Amén. Y ¿saben qué? Es importante lo que Dios nos va a enseñar hoy respecto al fracaso. ¿Sabe por qué? Porque cuando fracasamos, aprendemos una lección. Amén. Cuando fracasamos, nos levantamos con más fuerza. Cuando fracasamos, entendemos cuáles fueron nuestros errores. Amén. Cuando fracasamos, nos damos cuenta, en realidad, qué mal estábamos en nuestra vida. Y cuando yo veía este mensaje decía: Señor, ¿por qué me estás dando este mensaje? ¿Cuál es el propósito de esto? No lo entendí. Había un silencio en mi habitación en ese tiempo. Pero ¿saben qué? Dios tiene los tiempos marcados. Amén. Él marcó los tiempos. Él tiene el control de todas las cosas. Amén. Él sabe lo que va a acontecer en el mañana. Él sabe lo que va a acontecer en 1 hora, 2 horas más. ¿Saben qué importante es este mensaje, hermano? Que yo me di cuenta el cómo Dios nos lleva muchas veces a fracasar en nuestra vida familiar, lo tengo escrito aquí, personal, ministerial y laboral. Amén. Como muchas veces pasamos por este desierto del fracaso. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Fracaso lleva por, es el significado, dice, el resultado de una cosa que se esperaba sucediera bien. Amén. Ese es el resultado. Yo esperaba que esta situación me iba a ir bien. Yo esperaba en que muchas veces
en mi trabajo me iba a ir bien. Yo esperaba que en mi situación familiar me iba a ir bien. Yo esperaba que en mis proyectos ministeriales, en la iglesia, me iba a ir bien. Yo esperaba, hermanos amados, muchas cosas. Pero ¿sabes qué? El desierto del fracaso nos ayuda y nos levanta para llegar al propósito de Dios. Amén. ¿Y sabes en qué se va a enfocar este mensaje? Es una historia muy conocida, es la historia de José. Amén. ¿Saben que José cuando comenzó, cuando él tenía 17 años de edad, cuando, ¿no es cierto?, él empieza a soñar y empieza a tener unos sueños, que él era mayor a sus hermanos e incluso mayor a su madre y a su padre? Amén. Y muchas veces lo cuestionaron por estos sueños. Lo cuestionaron por todo lo que él había acontecido en su vida, y él quizás a sus 17 años, emocionado, le contó a sus hermanos y le contó a sus familiares que esto era lo que iba a acontecer. Pero ahí comenzó, ¿no es cierto?, una envidia en su familia, en su círculo familiar, que lo llevó a ser un hombre que fue vendido, un hombre que fue traicionado, un hombre, hermanos amados, que fue probado en las luchas personales. Fue un hombre que fue probado en su caminar. Fue un hombre que estuvo preso. Fue un hombre que fue procesado por Dios. Diga, procesado. Fue un hombre que fue procesado por Dios en el fracaso. Amén. Fue un hombre que fue procesado por Dios en el fracaso. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué él fue procesado en el fracaso? Porque él tenía un propósito más grande. Él iba a llegar a ser segundo después de Faraón. Él iba a tener, diga, poder en sus manos. Él iba a tener poder en sus manos. Y si un hombre tiene poder en sus manos y no es procesado, hace cualquier cosa. Amén. ¿Qué pasaría si este sueño se hubiera cumplido inmediatamente después que él lo había contado a sus hermanos? O inmediatamente después que fue vendido, él quizás humanamente se hubiera vengado de ellos. Amén. Él quizás en la humanidad hubiera dicho, hubiera ideado con todo ese poder un plan para poder, ¿no es cierto?, conspirar contra su misma familia, contra sus hermanos. Porque él había sido traicionado por ellos. Amén. Pero él fue procesado. Diga, procesado. Él fue procesado en esto. Él fue procesado en la traición. Él fue procesado, hermanos amados, estando en la cárcel. Él fue procesado siendo un esclavo. Él fue procesado en las áreas personales que no se hablan. Gracias a Dios. Esto es lo que habla en esta historia. Esos fracasos que tuvo José en su vida no marcó que hasta ahí nomás llegaba él, sino que esos fracasos que él tuvo en su vida personal, hermanos amados, él los forjó en humildad. Los forjó y los preparó, y él, ¿no es cierto?, fue preparado ahí en la cárcel, encerrado. Pero tú me dijiste, y yo soñé, que yo iba a ser un hombre que iba a estar, ¿no es cierto?, como cabeza. Pero tú me dijiste que yo iba a ser un hombre que, hermanos amados, empieza uno a pensar muchas cosas y muchas veces las promesas de Dios en el momento difícil. Muchas veces en el fracaso empezamos a pensar y empezamos a analizar, pero si tú me dijiste esto, si tú me dijiste, Señor, que me ibas a bendecir, si tú me dijiste, Señor, que tú me ibas a prosperar, si tú me dijiste, Señor, que a mí me iba a ir bien en mi familia. Amén. Pero en el momento del fracaso pensamos todas esas cosas. En el momento, hermanos amados, en que fallamos, en el momento en el cual nosotros pensamos que muchas veces Dios tenía que mover su mano, ¿sabes qué? Él no mueve su mano, porque tú estás en proceso de aprendizaje.
Diga proceso de aprendizaje. Dios nos enseña a caminar con nuestra familia. Dios nos dijo, Dios nos va a enseñar a caminar este año, a caminar en el momento de crisis, a caminar en el momento de prueba, pero no solamente en el momento económico, sino que en el momento también de fracaso laboral, de fracaso personal, de fracaso ministerial, de fracaso familiar. Amén. ¿Sabe usted qué es una lucha personal? Las luchas personales son las que nosotros tenemos en el secreto, las que nosotros tenemos cuando nadie nos ve. Las luchas personales son las luchas que nosotros tenemos en el momento en el cual nosotros estamos en el secreto. Amén. Esas son luchas personales. Por ejemplo, cuando yo estoy solo, es un ejemplo, no estoy diciendo que yo padezco de esto, sino que es un ejemplo. Cuando yo estoy solo, yo muchas veces tengo depresión, yo muchas veces tengo el deseo de quizás quitarme la vida, tengo el deseo de hacer muchas cosas. Esas son luchas personales. Cuando yo estoy solo, me gusta quizás ver pornografía. Cuando yo estoy solo, son luchas personales, y esos son fracasos personales que nos traban. Amén. José fue probado de esto con la esposa de Potifar. Nadie veía, nadie lo vio. Él podía haberlo hecho. Amén. Él podía haberlo hecho. Él podía haber estado con esa mujer. Nadie iba a saber. Pero ¿sabes qué? Dios sí lo estaba mirando. Esas son luchas personales que hay en nuestra vida, en nuestro caminar día a día. Amén. Y Dios nos está enseñando a caminar. En este año 2020 estamos en proceso de santificación. Estamos en un proceso de santificación, hermanos amados. Dios nos está preparando para un propósito por los tiempos que están marcados por Él. Y Dios nos está enseñando estas cosas. ¿Cuáles son tus luchas personales? ¿Cuáles son tus fracasos personales? ¿Cuáles son ese momento en el cual tú estás solo y te aleja de Dios? Amén. Cuando estaba haciendo este mensaje, Dios me estaba mostrando todas estas cosas. Te quiero decir en este día que uno no es un superhombre. Todos somos débiles. Somos débiles y necesitamos de Cristo. Necesitamos de Él para seguir adelante. No somos perfectos. Por eso Dios te está diciendo en este día, ese problema, esa dificultad, esos fracasos que tú tienes en la intimidad, esos fracasos que tú tienes en el secreto, Él quiere hacerse cargo de esto. Amén. ¿Le crees a Dios? Amén. ¿Sabes qué importante es esto? ¿Sabes qué importante es lo que Dios nos está hablando en este día? ¿Sabes qué importante es que Dios te está diciendo en esta mañana, hermanos amados? Si tienes quizás un fracaso con tus hijos, un fracaso con tu esposa, un fracaso en el secreto, en lo personal, en lo donde nadie lo ve. Aquí en la iglesia usted los ve bien. Ven, amor. Aquí en la iglesia usted nos ve bien, estamos súper bien. Nos va bien. ¿Me entiendes? Nos va bien, estamos súper bien. Pero ¿sabes qué? Solamente ella y mis hijas saben lo que pasa en la intimidad, en el secreto. Amén. Ella sabe lo que pasa en el secreto. Ella sabe lo que está aconteciendo. Y ¿sabes qué? Ella sabe cuál es mi lucha personal. Ella sabe qué es lo que está pasando con mi vida. Ella sabe, hermanos amados, que tenemos fracasos personales que no podemos, quizás muchas veces, no nos deja avanzar. Y nos mantiene ahí. Y nos mantiene ahí. Y nos mantiene ahí. Mi fracaso personal, por ejemplo, estamos hablando ejemplo, es que soy un hombre de labios inmundos.
Mi fracaso personal es que yo veo pornografía. Mi fracaso personal es, hermanos amados, y esto muchas veces no se habla en la iglesia, pero te estoy diciendo que Él nos está preparando para lo que viene. Estamos en proceso de santificación. Ahí en la puerta dice santificación. Los que entran vamos a comenzar a ser procesados. Amén. Vamos a comenzar a caminar en la voluntad de Dios. Vamos a comenzar a caminar con lo que Dios nos está hablando. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere que seas alguien mejor en tu vida. Él quiere que tu familia sea una familia constituida. Él quiere, Jesucristo quiere, hermanos amados, que seas un hombre y una mujer de Dios. Que el día de mañana puedas decirle a esta persona: yo tuve ese fracaso personal. Yo tuve, hermanos amados, esto que no me dejaba avanzar. Amén. Y así comenzó esta historia. En Génesis capítulo 41 vamos a leer vamos a leer cuando José ya fue, ¿no es cierto?, gobernador de Egipto. 41:39. Catita, por favor. Y saqué esta frase de una amiga amada en Jesucristo que dice: la iglesia es para gente imperfecta. Amén. La iglesia es para gente imperfecta. ¿Sabes qué? Que Jesús no vino a lo perfecto, a lo mejor del mundo, sino que vino a lo despreciado del mundo. Amén. Amén. Nosotros los que estamos acá, hermanos amados, siempre tenemos luchas, siempre tenemos problemas. No somos gente perfecta. Te quiero decir en este día: bienvenidos los imperfectos a esta casa de oración. Bienvenidos los imperfectos, porque Dios va a comenzar a trabajar en tu vida. Bienvenidos a los imperfectos, a los que no son, hermanos amados, lo ideal. ¿Sabe por qué? Porque con ellos Dios empieza a trabajar. Yo no soy perfecto. Yo necesito de Jesucristo. Necesito de la oración, porque si no, hermanos amados, mis deseos carnales se van, ¿no es cierto?, a donde lo que yo quiero ir, a lo que yo quiero hacer. Recuerde que la lucha que hay entre el espíritu y la carne está siempre. ¿Y quién la gana? El que uno alimente más. Si yo alimento más a mi espíritu, yo voy a vencer en el área espiritual. Si yo no alimento mi espíritu, si yo no tengo oración, si yo no tengo una intimidad con Dios, si yo no leo, ¿qué va a ganar? Mi carne. Lo que mi carne quiere hacer, lo que mi carne quiere llevarme. ¿Dónde quiere llevarme a mi carne? ¿Dónde quiero ir? Amén. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabido como tú, no hay entendido ni sabido como tú. Tú estarás sobre mi casa. Esto le dijo Faraón a José. Tú estarás sobre mi casa. Amén. Y por tu palabra se gobernará en todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú, le dijo Faraón a José. Amén. Solamente será mayor yo que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Amén. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Amén. ¿Sabes que para llegar a esto, este hombre fue traicionado? Para llegar a esto, este hombre fue, hermanos amados, probado en lo personal. Para llegar a esto, este hombre fue esclavo.
para llegar a esto. Este hombre fue preso para llegar a esto, hermanos amados. Este hombre fue procesado por Dios. Para llegar a estas cosas, él fue procesado. Amén. Y sabes que él estuvo en un periodo, desde los 17 años en adelante, en un periodo, hermanos amados, de proceso para llegar a lo que él iba a hacer. Él tenía un propósito en su vida. Él, hermanos amados, tenía que llegar a ese lugar a gobernar. Él tenía que llevar la solución a Egipto. Diga solución. Tenía que llevar la solución a Egipto. Ese era su propósito. Para eso Dios lo había formado. Porque recuérdese que cuando comenzó su ministerio, cuando comenzó, ¿no es cierto?, a soñar los sueños y todo el tema, Dios ya le había mostrado a él que él iba a estar como cabeza. Amén. Y recuerde que nosotros somos cabeza. Jesucristo nos mandó a ser cabeza y no cola. Amén. ¿Usted es cabeza o cola? Somos cabeza, no somos cola. Y es por eso que Dios nos trata como cabeza. Y nos trata como cabeza, ¿por qué? Porque nos empieza a enseñar y nos empieza a encaminar en este proceso. Mire lo que dice. Salmos 37, 23, 24. Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Amén. Y él aprueba su camino. 24. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Esta es una palabra que Dios nos trae porque te quiere decir en este día que Él es el que te toma de tu mano. Esto está escrito. No es cualquier cosa. Si tú cayeres, si tú te equivocares, si tú, hermanos amados, tuvieres problemas, dificultades, Él es el que te sostiene de tu mano. Él es el que te levanta. Tú no vas a quedar postrado para siempre, sino que Él es el que te enseña este proceso. Amén. Salmos 34, 19. Mire, nosotros los justos tenemos esto. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, dígalo usted, le librará Jehová. De todas ellas le librará Jehová. Amén. ¿Le cree la palabra de Dios? Amén. ¿Cree lo que Dios está diciéndole en este día? Amén. ¿Cree lo que Dios está hablando en este día? Hombres procesados y forjados en el carácter. Este hombre fue procesado y forjado en el carácter de Dios. Amén. Diga carácter. En el carácter de Dios. Él fue forjado en el carácter de Dios. Él fue levantado en el carácter de Dios. Hermanos, póngase usted en esta situación. Mis hermanos me venden y soy esclavo. Dígame usted, cuando iba caminando por el desierto, cuando iba caminando con los grilletes, ¿bendecía a sus hermanos? Que Dios bendiga a mis hermanos, qué sé yo. Él empezó a hablar. No lo dice la palabra de Dios, pero ¿sabes qué? Cuando somos procesados, es necesario pasar por el desierto con los grilletes. Es necesario pasar este proceso, hermanos. ¿Por qué? Porque ahí forja Dios tu carácter. Ahí forja Dios tu carácter. Amén. Amén. Y después fue vendido de esclavo. Usted conoce muy bien la historia. Usted conoce la historia de este hombre. Usted conoce la historia de José. Lo dieron en serie y en muchas cosas. Pero quiero que usted entienda algo. Esta historia nos habla de un hombre que fue forjado en carácter. Amén. ¿Cuántas veces quizás usted ha sido traicionado? ¿Cuántas veces quizás usted, hermanos amados, ha sido esclavo? Yo he sido esclavo. ¿Cuántas veces, hermanos amados, hemos sido acusados falsamente? ¿Cuántas veces hemos sido presos de alguna situación? Amén. Y ahí entran las luchas personales a nuestra vida. Por eso que muchas veces cuando fracasamos pensamos
que se acabó todo. Aquí todo se acabó. No hay más para mí. Amén. ¿Lo ha pensado usted? Cuando ha fracasado en alguna cosa, después de esto ya no hay nada más. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y esa pregunta que sale siempre, ¿qué voy a hacer? Amén. ¿Qué voy a hacer? Entonces es por eso, hermanos amados, que Dios en el fracaso, ahí cuando estás caído, ahí cuando estás en el momento difícil, es cuando Dios empieza a tratar en tu corazón, empieza a tratar en tu vida, te empieza a mostrar por qué estás en esa situación, por qué, hermanos amados, yo me encuentro en esta situación difícil. Amén. ¿Sabes qué? Yo me hacía escribir estos 4 fracasos. ¿Sabes por qué? Porque los viví. Hubo un tiempo en lo familiar que estuvimos muy mal con mi esposa en el año 2012. ¿Y sabes qué? Llegó una situación, llegó a un punto en el cual nosotros dijimos, no podemos estar más juntos. Llegó a un momento tan difícil en nuestro matrimonio, hermanos amados, y le transmito esta experiencia, porque ¿sabes qué? Dios te está hablando en este día. Llegó un punto tan difícil en nuestra relación que no podíamos ni siquiera cruzar una palabra. Y esto, hermanos amados, yo me recordaba y me hacía recordar Dios ese fracaso, ese lapso de fracaso que tuve, que dije, Señor, pero ¿qué quiere esta mujer? Amén. Y ella decía, pero ¿qué quiere este hombre? Amén. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué pasan estas cosas? Amén. Y muchas veces nos dimos cuenta que quizás los problemas eran unos problemas pequeños, pero ¿sabes qué? De pronto se hacen las cosas muy grandes. Se hacen las cosas muy grandes y muchas veces conversando y poniendo atención en lo que ella decía, se solucionaban muchas veces las cosas. Amén. Y cuando llegó a ese punto, me recuerdo que nos regalaron un viaje a La Serena y nos fuimos, ¿no es cierto?, con mi hija Fernanda, Esther todavía no estaba, nos fuimos a La Serena y ¿sabes qué? Nos dimos cuenta que por cosas tan pequeñas íbamos a abortar el propósito de Dios en nuestra vida. Amén. Por cosas tan triviales que al final de cuentas, ¿sabes qué? Una gota, ¿usted ha visto el tema de la gota? Y llega al punto en que se rebalsa el vaso. Son puras cosas pequeñas, pero ¿sabes qué? Llega al punto en que se rebalsa el vaso. Se rebalsa todo esto. ¿Sabes qué? Y ahí comienzan los problemas. Y ahí comienzan las dificultades. Y ahí comenzamos, ¿no es cierto?, a hablarnos y a discutir. Y ahí comenzamos, ¿no es cierto?, ¿cómo te digo que te diré? Estira que encoge. Y ahí comienzan todos los problemas y las dificultades. Y ahí comenzamos, hermano amado, a entender estas cosas. Y me di cuenta que estaba fracasando como esposo, que estaba fracasando como padre, que estaba fracasando, hermanos amados, en el propósito de Dios. Amén. Solamente por no poner atención en lo que ella me decía. Amén. Y eso provocaba estas discusiones y estos problemas. Solo por no poner atención. Yo llegaba cansado del trabajo, hermano. Muchas veces llegaba a las 8, a las 9 de la noche y no quería saber el problema.
pero ella necesitaba decirme las cosas. Y yo decía, bueno, más rato. O otro día ahí conversamos, déjame descansar. Pero ¿sabes qué? Eso es una gota que va rebalsando tu vaso. Que va rebalsando tu vaso. Que va rebalsando tu vaso. Hasta que ese vaso, hermanos amados, se rebalsa y ya no hay vuelta atrás. Amén. ¿Qué nos está hablando Dios en este día? Y ahí me di cuenta ese fracaso que tenía en la familia, en mi familia. Y ahí, ¿no es cierto?, gracias a Dios nos pudimos dar cuenta a tiempo para poder, ¿no es cierto?, revertir todas estas cosas. Luego vino, ¿no es cierto?, un fracaso laboral. Ese fracaso, hermanos amados, que uno en cierta parte, como independiente, como persona que no depende de un sueldo, es muy complicado, es muy difícil. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? Esto te ayuda, ¿sabes qué? Estos fracasos laborales te ayudan a depender de Dios. Amén. Estos fracasos te ayudan a depender de Dios. Te obligan, te ponen entre la espada y la pared. Ahí te ponen. Así estás. No tienes otra opción que solamente confiar. No tienes otra opción que solamente confiar. Y sabes que ella me decía, mi esposa me decía, tú eres igual que los de Israel que iban dando vuelta en el desierto. Siempre te das vuelta en los mismos procesos. En los mismos procesos. Siempre pasa lo mismo contigo. ¿Sabes por qué? Porque es una escuela. ¿Sabes por qué? Porque me daba vueltas y vueltas en los mismos procesos. Porque no había aprendido a depender de Dios. No había aprendido, hermanos amados, a depender de Él. A decir, ok, yo hasta aquí llego, no puedo hacer más, tú haz el resto. Tú ábreme el camino porque yo no puedo. Entonces me tomaba la tarjetita y comenzábamos. Habla, Señor, en este día. Y me di cuenta que no dependía de Dios. Y me di cuenta, hermanos amados, que tenía un fracaso laboral porque no me sostenía en mis gastos. Amén. ¿Me pasa a mí nomás? Entonces me di cuenta que fue un fracaso. Pero ¿sabes qué? Ese fracaso, ¿qué te enseña? A que Él es el que pelea la batalla por ti. A que Él es el que abre caminos en el desierto, al que Él es, hermano amado, el que te da el maná del cielo, a que Él es el que te abre, ¿no es cierto?, la puerta para que tú entres. Amén. Y no el hombre. Amén. Entonces todos estos fracasos te ayudan, hermanos amados, para cuando llegues a lo que Dios te mandó a hacer. Fracasos personales. En los fracasos personales, hermanos amados, muchas veces, en mi vida personal, en mi familia, en el secreto de mi familia, muchas veces habían conflictos, habían problemas en mi área personal que yo no podía, ¿no es cierto?, dejar. Digo usted, hábitos. Hábitos que no podía dejar. Amén. Siendo cristiano, ¿sí? Porque sabes que muchas veces ocultamos estas cosas, nos callamos, pero sabes qué, dice la palabra de Dios que confesando nuestros pecados, el poder de la confesión, diga confesión. Confesando nuestros pecados, vamos a ser libres de todos esos malos hábitos que nos rodean en nuestra vida, en nuestro caminar. Y este fracaso personal en mi situación eran cosas, hermano amado, que no podía dejar, hábitos que no podía dejar. Hasta que un día le dije, Señor, ayúdame a esto.
este es mi problema personal. Este es mi problema en el cual yo no puedo salir de esto. ¿Me pasa a mí solamente? ¿No le pasa a usted? ¿No le pasa a usted, hermano? Entonces Dios en este día, en este año, nos está haciendo transparente. Nos está haciendo así como este espejo. ¿Usted puede ver al otro lado? ¿Usted puede ver lo que hay? Así Dios nos está comenzando a enseñar cómo podemos mover en esto. ¿Sabes lo que tienes que hacer con tu mal hábito? Confesarlo. No a una persona, o si tú quieres a una persona. Tu mal hábito debes confesarlo, confiésaselo a Dios. Cuando tú confiesas tu pecado, eres realmente libre. Eres realmente libre. Y ¿sabes qué? Ya no pasa a ser un hábito, ya no lo tienes. Te sientes libre, te sientes en libertad. Amén. Gracias, Dios. Recordemos que somos gente imperfecta. Gente imperfecta. Amén. Necesitamos de Cristo para vivir. Amén. Necesitamos de Jesucristo para poder vivir. Amén. Por eso es que tu fracaso no marca el final de tu llamado. Tu fracaso no marca el final. Tu fracaso, hermanos amados, marca el entendimiento y la sabiduría para poder llegar a tu llamado. El entendimiento y la sabiduría de poder caerte y levantarte, entender por qué me están pasando todas estas cosas, entender por qué estoy preso, entender por qué voy cautivo, hermanos amados, en el desierto, entender por qué estoy en una fosa, entender por qué me acusaron falsamente. Amén. Entender los procesos de Dios en mi vida. Entender, hermanos amados, cómo Dios nos empieza a procesar y a forjar. Primera de Juan 1, 8 al 10. Primera de Juan 1 del 8 al 10. Dice así en la palabra de Dios: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Amén. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros, dice la palabra de Dios. Amén. Dios nos dice, tenemos pecados, tenemos problemas, tenemos conflictos, tenemos luchas personales difíciles, pero ¿sabes qué? Él es fiel y justo para perdonarte. Él es fiel y justo para levantarte. Él es fiel y justo para decirte: tranquilo, yo peleo la batalla por ti. Tranquilo, yo soy el que te levanto. Tu fracaso no es tu final, sino que tu fracaso es el principio de tu propósito. Amén. Tu fracaso es el principio de tu propósito. Es por eso que Él debía de pasar todos estos procesos para que llegaran sus hermanos a pedirle grano. Amén. Tenía que pasar todas estas cosas para que se cumpliera el sueño de José. Tenía que ser él procesado completamente para que se cumpliera el sueño de él. Que sus hermanos se iban a postrar, y después que sus padres y sus hermanos también se iban a postrar delante de él. Tenía que ser procesado este hombre para llegar a ese punto de la historia. Amén. Para llegar a ese punto de la historia importante. ¿Por qué? Porque uno como persona natural, hermanos amados, de pronto nosotros decimos:
siendo no procesado, me las va a pagar. Amén. Me la va a pagar. Estos me la van a pagar. ¿Usted cree que no pensó él, José? Me las van a pagar. Voy a ir a donde mi padre y le voy a decir todo lo que hicieron, me voy a arrancar. No lo dice en la palabra, pero ¿sabes qué? Uno en la forma humana, natural, piensa muchas cosas. ¿O solamente me pasa a mí? ¿No le pasa a usted? Me las va a pagar. O ellos. Los voy a acusar a mi padre. Entonces ellos debían de ser procesados en esas áreas. Amén. En la iglesia no se hablan estas cosas. Muchas veces nos ocultamos, hermano amado, por nuestros conflictos. ¿Y sabes en qué resulta? En que él se separó de ella, en que él cayó con otra persona, y no se hablan las luchas personales de nuestra vida. Y no se hablan, hermanos amados, porque son tabú en la iglesia del Señor. Son tabú, no se hablan, no se dicen. Pero ¿sabes qué importante es en este año? Que la familia esté bien, que la familia esté afiatada, que la familia, hermanos amados, esté en buena condición, que estemos todos bien, hermanos amados, que no haya disensión, ni pelea, ni conflictos. Amén. Amén. Y es por eso que Dios nos habla en este día de nuestras luchas personales, de nuestras luchas familiares, de nuestras luchas, hermanos amados, que tenemos y muchas veces no sabemos resolver. Amén. Amén. Porque muchas veces no sabemos cómo reaccionar. Muchas veces no sabemos qué hacer. ¿Qué hago con este cabro? Amén. Y muchas veces no sabemos reaccionar a ciertas situaciones que pasan en nuestra vida. Pero Dios te quiere enseñar en este día. Dios te quiere decir, hermanos amados, cómo reaccionar en esas situaciones difíciles. Él te quiere decir en este día que las luchas personales de nuestra vida, hermanos amados, es natural. No hay un tabú, no hay algo malo. Ejemplo. Mi amado suegro, estábamos en la playa y él dice, le pregunta a mi suegra, ¿y miráis? ¿Se acuerda usted? Le pregunta si miraba, porque habían unas chiquillas que estaban en la playa. Y mi amado suegro me dice, ¿y tú que no miráis? Yo le dije, sí. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces mentimos al decir no. Si decimos no, mentimos. Amén. ¿Se recuerda usted el ejemplo que dio hace unos domingos atrás? Mentimos, hermanos amados, y nos atamos a ese pensamiento. Y ya comenzamos a hacerlo en lo oculto. Luchas personales. Y ya comenzamos a mirar en lo oculto. Y ya comenzamos a hacer cosas en lo oculto. Y ya comenzamos, ¿no es cierto?, a trabajar en nuestra mente. Y nuestra mente empieza a moverse, a moverse, a moverse, a moverse. Y son luchas personales que nos van dejando atrás. Y son luchas personales que los mantienen atados. Y son luchas personales, hermanos amados, que nos mantienen ahí. Y después cuando tú vas a ministrar, mira lo que estás haciendo, mira lo que tú estás hablando. Y te recuerda lo que tú hiciste. Eso es lo que está pasando. Porque sabes que Satanás es acusador. Sí, amén. Es un acusador. Y él te acusa. Él siempre está viendo tus falencias para acusarte. Para decirte lo que está pasando contigo. Es por eso que tenemos que estar atentos a esto. Tenemos que estar atentos a lo que Dios nos está hablando. Amén. Tenemos que estar atentos con nuestra esposa. Tenemos que estar atentos con nuestra familia. Tenemos que estar atentos con nuestros hijos. Hermanos amados, en este tiempo peligroso, en este tiempo difícil, en este tiempo que en los colegios, hermanos amados, le meten cosas y cosas. Mire, vengo un día y veo a Fernandita, estaba así. Yo le digo, ¿qué estás haciendo? No, que en el colegio, para que estuviéramos tranquilos, nos enseñaron a meditar.
atentos con los hijos. Porque ¿sabes qué? Ellos están en medio de un mundo en el cual a lo malo le dicen bueno. Amén. Y de pronto, si yo no la veo en esto, no me doy cuenta lo que ella estaba, ¿no es cierto?, haciendo. Y para ellos porque son niños, es normal. Para ellos es normal que pasen esas cosas. Porque en el colegio y los profesores le enseñan que eso es bueno y es normal. Amén. Y a ellos no ven maldad en esas cosas. Pero ojo, Dios te está diciendo en este día, atento. Dios te está diciendo en este día, las luchas personales que tú tienes, hermano amado, son normales. Pero a saber cómo reaccionar a lo que me está pasando en mí, en lo personal, es lo importante. ¿Qué tengo que hacer para dejar ese mal hábito que me deja atrás? ¿Qué hacer para evitar todas estas cosas que me tienen atado? ¿Qué hacer, hermanos amados? Y Dios nos dice en esta palabra, en el 9, Catita, el 9, confesando, si confesamos nuestro pecado, si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. ¿Y sabes qué? Cuando tú confiesas, eres libre. Amén. Inténtalo. Dios te está diciendo, tus luchas personales son mías. Tus luchas personales son mías. Confiésalo. Anda al secreto. Dile, Señor, no puedo con esto. ¿Sabe qué? No somos superhombres. No somos supermujeres. Fallamos y nos equivocamos. Pero si la gente sabe que fallamos y nos equivocamos, nos crucifican. Amén. Y es por eso que esto se ha mantenido en lo oculto. Y es por eso que esto se ha mantenido en la iglesia en el secreto. Y es por eso que esto no se habla. ¿Saben por qué? Porque si saben lo que está pasando con este hermanito, lo crucificamos. ¿Qué pasaría, hermanos amados, si entra por aquí una persona homosexual? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando pasa una persona quizás que tiene una orientación sexual distinta? Lo primero que va a hacer la iglesia... No, parece que es gay. En vez de abrazarle, en vez de atraerle, en vez de darle un asiento, en vez de conversar con él. Ah, qué bueno que vino, listo. Terminó el culto, nadie lo saludó, lo vamos todos. Ni lo toquen. ¿Sabe qué? Es gente que necesita de Dios. Y Dios y Jesucristo vino a lo despreciado de este mundo. A lo despreciado. Hermanos amados, a lo despreciado. A eso vino Jesús. A esa persona vino. Él necesita un abrazo. Él necesita. De pronto, ¿sabe qué, hermano amado? No hemos predicado tantos años. Tantos años no hemos predicado la palabra de Dios. Pero hay gente que tiene una necesidad distinta a la que tenemos nosotros. ¿Amén? ¿Escuchó esta palabra? Amén. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por este día especial, por esta palabra. Amén. Recuerda siempre que tu fracaso nos marca el final de tu llamado, no lo marca. Nos marca porque tú te equivocaste, porque tú fracasaste, hasta ahí nomás llegaste. Eso no es así, eso es una mentira del diablo. Esa es una mentira del diablo que te quiere mantener ahí y te deja ahí, ahí y ahí y ahí y ahí. ¿Sabes qué? Cuando me recuerdo muy bien cuando tuvimos, ¿no es cierto?, el proceso de Fernandita con Paola. ¿Saben qué? Yo me sentí crucificado. Me sentí crucificado. Y por eso que te hablo esto. Te hablo estas palabras.
Porque de pronto, muchas veces, se hablan muchas cosas, pero no sabes el trasfondo de lo que pasa, ¿no es cierto?, con esa familia, con esa persona que necesita ser levantada. Amén. Y es por eso que te digo este día, que tu fracaso no marca, hermano amado, el final de tu llamado. Es un proceso que te enseña a caminar, es un proceso que te enseña a levantarte, es un proceso que te caes y te vuelves a levantar. Amén. Amén. Póngase de pie. ¿Sabe qué? Dios me ministraba cuando estaba haciendo esta palabra, que Dios va a sacar los tabús de la iglesia. Va a sacar los tabús de la iglesia. Nos vamos a mostrar tal cual somos. Nos vamos a mostrar, hermanos amados, tal cual somos. Somos hombres débiles, mujeres débiles, que necesitamos de nuestro Salvador, que necesitamos de nuestro Jesús, que necesitamos que Él nos hable, nos ministre, nos levante. Necesitamos del Creador de los cielos y de la tierra. Nosotros no somos superhombres, hermanos amados, sino que somos hombres que fallamos, que tenemos malos pensamientos. Mujeres, hombres que tenemos malos pensamientos, que muchas veces hacemos muchas cosas y pensamos, a lo mejor no lo hacemos, pero muchas veces lo pensamos. Y eso es lo que Dios va a sacar este año de la iglesia. Va a sacar, hermanos amados, los malos hábitos. Los hábitos que están ocultos. Los hábitos, hermanos amados, que muchas veces están en el secreto. Pero por vergüenza, por temor, no sé cómo hacerlo, cómo lo hago. Dios te está diciendo en este día que si confesares tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte y para levantarte. Y Él te va a hacer libre si confiesas tu pecado. Si confiesas lo que hay en tu corazón. ¿Sabes qué, Señor? Quizás, ejemplo, tengo un problema de envidia. Y no puedo ver que mi vecino tiene un auto nuevo. Amén. ¿Sabes qué, Señor? Tengo un problema. No puedo dejar de ver pornografía. Señor, ¿sabes que tengo un problema? Soy un hombre de malos pensamientos. ¿Sabes qué, Señor? Tengo un problema. Soy un hombre de labios inmundos. ¿Sabes qué, Señor? Tengo un problema con el alcohol. ¿Sabes qué, Señor? Tengo un problema en mi vida personal, que no lo puedo superar, que no lo puedo dejar atrás, que siempre me mantiene atado y no puedo cumplir el propósito por el cual tú me has llamado. Ahí en su puesto, ahí en su lugar, hermano, dígale a Dios cuál es su problema personal. Porque de pronto muchas veces, hermano amado, esto se ha ocultado y han salido a luz. Este hermanito pecó, hizo esto otro. ¿Sabe por qué? Porque no se hablan estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque esto es una gota que va rebalsando el vaso.
Impresionante cuando estaba a punto de subir, ¿no es cierto?, a este lugar a dar esta palabra. ¿Sabes que tuvo una lucha personal en mi mente? Hermano José vino, oró por mí, guiado por el Espíritu, y me di cuenta, hermanos amados, que esto es importante para la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú seas libre y yo sea libre, Dios se va a mover de una forma sobrenatural sobre nuestras vidas. Sobrenatural sobre tu vida. Sobrenatural sobre tu corazón. Él va a poder, ¿no es cierto?, morar en tu vida. Él va a poder estar ahí en tu presencia. Tú vas a estar ahí en su presencia y vas a fluir, 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 porque vas a ser libre, verdaderamente libre. Y esto es lo que nos ata. Esto es lo que está en el secreto y no nos deja avanzar. Y estaba ahí, hermano, tuvo que orar por mí, por mi cabeza, tuvo que orar por mis pensamientos. Me sentía mal, no sabía lo que sentía, qué me estaba pasando. Las tinieblas arrecian. ¿Sabe usted? Pero es importante que se diera esta palabra en este día. Amén. Pase los minutos del altar. Gracias Dios, gracias Jesús. Vamos a adorar a nuestro Dios en este día.